Muchas gracias, Esther Muñoz, vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular y diputada por León, por atender a OK Diario. En la semana en que se ha desbloqueado la ley ELA, ¿qué mensaje transmite a los pacientes que han estado tanto tiempo esperando? Bueno, pues yo creo que el mensaje es primero de agradecimiento y de enhorabuena a todos ellos, ¿no? Porque yo creo que si hay alguien que ha salido vencedor en esta negociación o en esta ley ELA han sido precisamente los pacientes, ¿no? Que llevan mucho tiempo reivindicando esta ley, sus familias, la sociedad española ha dado un gran empujón a todos los políticos para que hagamos realidad algo que llevamos, de lo que llevamos años hablando, ¿no? Y que yo creo que ya era muy necesario y urgente, y por tanto pues hoy es un día de alegría y de enhorabuena para todos ellos. ¿Por qué ha retrasado tanto el Partido Socialista la aprobación de este texto? Porque llevamos, la primera vez que entró en el Congreso fue en el año 2022. Sí, llevamos para más de 2 años y medio en el que han estado retrasando primero aquella proposición de ley que presentó Ciudadanos en la pasada legislatura y ahora la que hemos presentado al Partido Popular en esta, que la presentamos en diciembre y se aprobó su toma en consideración en marzo y hasta ahora han ido ampliando el plazo de enmiendas. ¿El motivo? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo al Partido Socialista. Yo de lo que me congratulo es de que el Gobierno haya cambiado su postura, ¿no? El acuerdo ha sido posible cuando el PSOE ha cambiado su posición. No querían dotar económicamente esta ley, con lo cual no tenía ningún tipo de sentido. No querían dotar de esos cuidados expertos durante 24 horas, tan importante para este tipo de pacientes con ese tipo de dependencia. Ese 33% como mínimo de declaración de dependencia automático en el diagnóstico, porque nos encontrábamos con que había muchos pacientes que cuando se les diagnosticaba ELA y fallecían, les llegaba mucho más tarde después del fallecimiento el reconocimiento de dependencia, ¿no? Algo que es terrible y por tanto, bueno, el Gobierno es evidente que ha cambiado su postura, lo que hasta hace 2 meses era un no rotundo, pues ahora lo ha cambiado y por tanto gracias a eso vamos a tener esta ley ELA. ¿Y cuál ha sido el detonante? ¿La presión social o cálculo político? Hombre, probablemente, ¿no? Yo creo que la presión social ha sido muy importante. Todos los medios de comunicación habéis estado tratando el tema de la ELA, la presión que han hecho los propios pacientes, esas campañas publicitarias que han hecho que han llegado a que todo el mundo conozcamos una enfermedad para la que muchos pues desconocíamos porque no teníamos ningún caso cerca, ¿no? Y por tanto yo creo que esa presión ha sido importante. También la presión que hemos ejercido otros grupos parlamentarios aquí en la Cámara, ¿no? Yo en junio en una intervención pedí que se habilitara julio y agosto para tramitar esta ley y el PSOE se negó y por eso estamos ahora en septiembre, casi octubre para hacerlo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa presión ha sido muy importante. Y yo también creo que ha influido el hecho de que el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria, pierde la mayoría de las votaciones importantes y por tanto yo creo que de alguna manera necesitaban tener algo positivo que poder vender porque no tienen nada positivo más allá de cositas muy pequeñas que vender, ¿no? La gran aportación del Gobierno de Sánchez de esta legislatura ha sido borrar unos delitos a los delincuentes, entonces necesitaban algo positivo con lo que poder bueno, pues, salir, ¿no? A la calle y decir que han hecho algo. ¿Cuáles son las principales demandas de los pacientes que recoge esta ley? Bueno, te las comentaba antes un poco, ¿no? Fundamental, esos cuidados expertos durante 24 horas. Estos pacientes necesitan unos cuidados muy específicos en su nivel de dependencia, ¿no? Hay un momento crucial en la vida de una paciente con ELA, que es ese momento en el que le hacen una traqueostomía y a partir de ahí necesitan unos cuidados 24 horas porque solamente con su saliva se puede ahogar. Entonces, yo siempre digo, si te imaginas cuál es la persona más vulnerable que te puedes encontrar en la sociedad, probablemente un bebé, porque no puede hacer nada solo, pero aún así, si le duele la barriga, si tiene hambre, si tiene sueño, llora y tiene la capacidad de poder emitir al exterior señales para decir que algo le pasa. Hay pacientes con ELA que no pueden pestañear, que no pueden emitir sonidos, que no pueden. Entonces, es de las personas más vulnerables que hay en estos momentos son los pacientes con ELA, ¿no? Y requieren de unos cuidados muy específicos, con personas que se hayan formado para eso. Es decir, un cuidador para un gran dependiente, imaginémonos un paciente de 90 años en una residencia con varias pluripatologías, pero que necesita a alguien que le esté cuidando, no tiene nada que ver con los cuidados específicos de cambio de tubos, de cambios de medicamentos, etcétera, que requiere un paciente con ELA. Y por eso pedían esas 24 horas continuadas y financiadas, ¿no? Otra de las cuestiones era, sin financiación, esta ley es imposible, ¿no? Y por tanto el Gobierno de España tenía que financiarla. Ese grado de dependencia tan importante para que se les dé en el momento del diagnóstico y no después, que muchas veces llegaba cuando se había fallecido el paciente, un centro nacional que investigue sobre ELA, que también era una de las grandes reivindicaciones, ¿no? Y por tanto todas ellas han sido recogidas en esta ley, iban en nuestra proposición de ley del Partido Popular y ahora en el texto conjunto que hemos firmado, pues también van. ¿Qué le han transmitido los pacientes tras conocer el desbloqueo de la ley? Bueno, pues esperanza e ilusión, ¿no? La tristeza de ver a tantos compañeros que se han quedado por el camino. Yo quiero recordar que en estos 3 años, hasta que hemos llegado a este punto, y todavía queda por recorrer,
Pero bueno, hasta que hemos llegado a este inicio de tramitación, pues ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino luchando, ha habido mucha gente que yo quiero recordar que ha pedido la eutanasia, ha pedido suicidarse porque la alternativa era arruinar a su familia. Es que es muy duro que tengas que decidir acabar con tu vida porque si no, arruinas a tu familia, ¿no? Y entonces estaban muy esperanzados, muy ilusionados, pero por ejemplo estaba con Esther, una tocaya mía, una chica joven, que entre 40 y 50 años, con Ela, y lloraba, ¿no? Y me decía, hoy me acuerdo de tantos compañeros que se han quedado, Esther, me acuerdo de tantos, y lloraba, y eran unas lágrimas de emoción por lo conseguido, pero también de tristeza por todos los que no están, ¿no? De acuerdo, ¿qué papel ha jugado la ministra de Sanidad en todo este asunto? ¿Se ha implicado? ¿Ha hablado con los pacientes? Hombre, yo no sé qué tipo de llamadas ha hecho ella con las asociaciones, ¿no? Pero desde luego en las negociaciones que hemos hecho los grupos, la ministra de Sanidad no ha estado, no ha intervenido absolutamente nada, ningún ministro, ha sido una cuestión parlamentaria. Y ya digo, la clave de todo esto, de por qué hoy hemos podido firmar esto, es porque el Gobierno y el PSOE han cambiado de postura. Hasta hace un mes no querían financiar, no reconocían el 33% de la dependencia, no hablaban de los 24 horas de cuidados expertos, de la formación de esos cuidadores, que eran aspectos fundamentales que iban en nuestra proposición de ley y también en la de Junts, he de decirlo, pero no iban en la del PSOE. Y por tanto, lo que ha cambiado el status quo ha sido que el PSOE ha claudicado y ha cambiado de postura. Entonces, yo no he visto a la ministra, desde luego en las negociaciones parlamentarias no ha participado. Claro, te lo decía, porque ella es de Sumar, del partido de Yolanda Díaz, Mónica García, a ver si ha jugado algún papel en que la ley se desbloquee y pueda salir adelante. La ley ha salido, insisto, porque el Gobierno ha cambiado de postura y ha aceptado las reivindicaciones que llevamos en nuestras proposiciones de ley, que eran las que pedían los pacientes. Y en cuanto a Sumar, yo quiero recordar que tienen un miembro en la mesa del Parlamento, que es Pisarello, que ha estado votando a favor de retrasar las enmiendas y, por tanto, de retrasar la tramitación de la ley. Esa es la aportación que ha tenido Sumar hasta hoy. Por lo tanto, yo me alegro de que junto al PSOE hayan cambiado de postura y hayan aceptado las reivindicaciones y hayan permitido que las Cortes puedan tramitar esta ley. El texto habla también de dar formación a los sanitarios, pero faltan sanitarios, faltan médicos, faltan enfermeros. La ministra está diciendo que esto es una competencia autonómica. ¿Qué crees que hay que hacer para paliar esta situación? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Sanidad para que haya más médicos? Bueno, hay que formar a los sanitarios para estos pacientes de ELA, pero fundamentalmente a sus cuidadores, ¿no? A profesionales sociosanitarios, porque al final, en el momento en el que se te diagnostica, tú ya pasas a la fase de dependencia y no tanto a la sanitaria, ¿no? Aunque tengas momentos en los que vas a un centro de salud o a un hospital. Y en cuanto a la falta de profesionales, sí, la ministra no para de repetir que la falta de profesionales es una cuestión que es competencia de las comunidades autónomas, pero no es cierto, ¿no? La competencia de las comunidades autónomas es gestionar los recursos humanos, pero la obligación de proveer de recursos humanos a las comunidades autónomas es del Ministerio. Quien tiene la ley de formación y de organización de los profesionales públicos de la sanidad es la ministra. Quien tiene la capacidad de mover la nota de corte del MIR es la ministra. La que tiene la capacidad de resolver las cuestiones de formación de los MIR en los centros de salud, para que haya más médicos, por ejemplo, de atención primaria, es la ministra. El Estatuto Marco es competencia de la ministra. La ministra puede hacer muchas cosas, se lo hemos dicho, homologar títulos de gente que lleva muchos años aquí en España y que tienen títulos de medicina de otros países y no se los homologan. Estamos hablando de que hay un tiempo de espera para que te homologuen tu título de 5 años. Claro que hay gente que lleva años viviendo, que pudiendo ejercer la medicina, no lo está pudiendo hacer porque no le homologan el título. Y oiga, el Partido Popular lo que dice es, con todas las garantías, que se compruebe que efectivamente tiene las capacidades y las competencias necesarias a la hora de ejercer, pero lo que no se puede hacer es desperdiciar tanto capital humano en un momento en el que necesitamos tantos médicos y profesionales, ¿no? Y enfermeras. Entonces, hay muchísimas cosas que puede hacer la ministra, pero la ministra de Podemos no gobierna en ninguna comunidad autónoma, y por tanto entiende que no va a sufrir un coste político por no hacer nada, porque con decir que la competencia es de las comunidades autónomas, pues ella lo tiene arreglado, ¿no? Pero quien sufre esto son, en primer lugar, los pacientes, que sufren listas de espera, que sufren un servicio que no está siendo de la calidad que debería ser. En segundo lugar, los profesionales, que ante la falta de otros profesionales asumen la carga de ese trabajo, ¿no? Y en tercer lugar, quien administra eso, porque yo he sido delegada de la Junta de Castilla y León en una provincia y sé lo que es irme a otras provincias, la gerente de atención primaria, a buscar médicos, porque no hay, y saber que una pediatra se te coge la baja por maternidad y no tienes con quién cubrirla. Y esa tensión te la llevas a casa y, por tanto, el hecho de que la ministra no haga nada, pues bueno, da una idea de cuál es la catadura moral de esta señora. De acuerdo, además de guarderías gratis de 0 a 3 años, ¿qué otras medidas contempla la ley de conciliación que el Partido Popular va a traer aquí a las Cortes en breve? Bueno, yo creo que hay muchas medidas que todavía estamos acabando de perfilar y que lo presentará mi compañera Ana Alós, la
las medidas de conciliación, porque yo creo que España tiene que consolidar, ¿no?, una ley que garantice la conciliación. Yo creo que es una de las grandes faltas que tenemos ahora mismo en el estado del bienestar, y yo creo que es importante que el Partido Popular ponga el foco en una realidad diaria para tantos miles y millones de españoles. No solamente aquellos que tienen hijos y necesitan conciliar, también a muchas personas que tienen a sus padres a su cargo y que están cuidando a gente dependiente, ¿no? Y por tanto yo creo que la conciliación es en ambos ámbitos y es algo en lo que desde luego el estado del bienestar tiene que avanzar. Yo te hablo de la medida de 0 a 3 años porque me compete como también educación, ¿no? No solamente es conciliación, sino también es el sistema educativo. Mira, en los años 90, con Aznar, se consolidó el ciclo de 3 a 6. Antes los niños podían ir a los 4, a los 5, a los 6 años al colegio, no era obligatorio. Nosotros impusimos esa obligatoriedad porque entendíamos que cuanto antes vaya un niño al colegio, más pronto se desarrollan todas esas cuestiones formativas, ¿no? Y hemos conseguido que el 90% de la gente escolarizase a sus hijos de 3 a 6. Bueno, pues con el ciclo de 0 a 3 es igual. La idea es facilitar y dar equidad, es decir, que no solamente aquellos que se puedan permitir pagar una guardería puedan hacerlo, sino que todos los niños españoles puedan ir a una guardería con formadores especiales. No es lo mismo estar al cuidado, por ejemplo, de tus abuelos, viendo la tele con 1 año, con 2 años, 3 años, saliendo a dar un paseo, pero volviendo a casa, que estar con profesionales que estimulan cognitivamente, emocionalmente, sensorialmente a todos estos niños. Cuando se incorporan a la educación primaria, llegan con los estímulos muchísimo más abiertos y por tanto entendemos que no solo es una medida de conciliación, sino también educativa, y aspiramos a que, igual que en los 90 consolidamos el 3 a 6, esta medida ayude a consolidar el 0 a 3. ¿Y alguna otra medida que afecte a las madres, en beneficio de las madres? No sé si puedes adelantar alguna. Bueno, es que no es mi negociado y yo entiendo que quien tiene que presentar esto es Ana Alòs, pero va todo destinado, pues eso, efectivamente, a ayudar a las madres y a los padres corresponsablemente a poder conciliar en un momento en el que la vida cada vez es más rápida, en el que todos estamos incorporados en el mundo laboral y cada vez se hace más necesario también poder conciliar para poder tener vida propia, ¿no? Y yo me vas a permitir que quien presente esto es quien lo ha trabajado, que es Ana Alòs. Estamos hablando de educación. ¿Qué valoración hace de la vuelta al cole de España, de la vuelta al cole de este gobierno? Bueno, la vuelta al cole es la más cara de la democracia. Este año llevar al cole a tus hijos es 45 euros más o menos más caro que el año pasado. De media se tiene que desembolsar por cada hijo unos 500 euros. Imagínate tener 2 hijos o 3 hijos o ser mileurista, lo que eso supone. Llevamos alertando de esto años, hemos hecho varias propuestas, como ese cheque escolar de 200 euros, también aumentar las partidas que desde el Gobierno de España se dan a las comunidades autónomas para bonificar a la gente que tiene hijos, etcétera, pero el Gobierno no hace nada, ¿no? Y por tanto, pues yo pienso en el mes de septiembre que están pasando tantas familias españolas teniendo que comprar uniformes, chándals, zapatillas, bolis, cuadernos, libros de texto, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues me imagino que estará siendo una vuelta al cole dura. En la universidad, en este caso en la Complutense, la mujer de Pedro Sánchez, imputada, va a seguir manteniendo un máster. ¿Qué le parece? Bueno, a mí que esta señora pueda dar clases en una universidad, pues es algo que tiene que valorar la universidad y la calidad que quiere dar a los alumnos y qué másters y qué tipo de másters se enseñan en sus alumnos. Yo ahí no me meto, ¿no? A mí lo que me parece preocupante es que para conseguir todo ese tipo de cosas haya reuniones en Moncloa en las que por allí aparece de vez en cuando Pedro Sánchez y se puede llegar a acuerdos. A mí, con independencia de si es delito o no, me parece de una falta de ética y de moral espectacular, ¿no? Usar la figura de tu marido, que es presidente del gobierno, para poder tener negocios o para poder hacer cosas que para el común de los mortales es imposible. Yo escuchaba cuando decía el rector, no sé si fue en una comparecencia ante el juez, que a él le había llamado Begoña para comentarle unos temas y fue a Moncloa. Hombre, si yo, ahora mismo, o cualquiera de los que nos está viendo, llama al rector de una universidad, oye, ¿te vienes a mi casa que te quiero comentar que quiero hacer una cátedra? Que me digan a mí a ver a quién le dicen que sí. Es evidente que allí fue porque era la mujer del presidente del gobierno. Y eso en sí mismo ya me parece una falta de ética muy importante como para que esto hubiera supuesto un antes y un después en el gobierno de España. La vuelta a clase del sanchismo ha sido un plan de censura previa, que le ha llamado así, el PP lo ha bautizado así. ¿Qué le parece este plan? Bueno, yo creo que Sánchez está en un modo autodefensa continuo, ¿no? No hay día en el que no tengamos informaciones nuevas de corrupción, ya sea en su gobierno, con Koldo, con Tito, con Ábalos, con todo lo que había en transportes, etcétera, como con las informaciones que conocemos de su hermano, como las informaciones que van saliendo de Begoña, de sus reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, él se ha bunkerizado
y está en una suerte de defensa que consiste en atacar al contrario, ¿no? Y, ese principio de transposición de la propaganda tan antiguo que es atacar a los demás con lo que yo hago para que parezca que lo hacen ellos y no yo, ¿no? Y ahí está en esa situación Pedro Sánchez. Bueno, pues primero atacó a los jueces, hemos visto a ministros, incluido al ministro de Justicia, atacar directamente la independencia judicial. Hoy mismo el ministro Bolaños decía que las informaciones investigadas son patrañas, poniendo en tela de juicio la labor del juez que está investigando determinados casos, porque hay varios jueces además, y le faltaba pues atacar a todos los periodistas que libremente investigáis e informáis a la ciudadanía sobre lo que consideráis oportuno, ¿no? Yo creo que ningún gobierno de España ha llegado nunca a tanto. Y mire que en este país se han investigado por parte de usted y de sus colegas periodistas muchos casos de corrupción y mucho tipo de casos, ¿no? Y nunca un gobierno había llegado tan lejos en la censura a los medios de comunicación, ¿no? Ellos deciden quién es medio y pseudomedio, ellos deciden lo que es un bulo y lo que no, ellos deciden qué está bien y qué está mal, y a mí me parecen unos tics autoritarios pues muy graves, ¿no? Fruto de esa defensa continua y de supervivencia en la que está instalada Pedro Sánchez. ¿Qué respuesta va a dar el Partido Popular a este plan del Gobierno de controlar a la prensa crítica? Bueno, nosotros ya hemos dicho que desde luego no cuenten con nosotros para establecer una censura en España. Por supuesto nosotros estaremos alineados con lo que diga la Unión Europea en este sentido y vamos a presentar nuestro propio plan, como ya anunció el Partido Popular, bueno, pues para garantizar algo que me parece básico en una democracia, que es la libertad de prensa, ¿no? A todos nos han dicho cosas que no nos gustan. Hemos tenido un montón de compañeros que han tenido grandes investigaciones jurídicas y periodísticas que luego se han quedado en nada. Hay varios ejemplos, me estoy acordando de Camps, ¿no? Pero eso no quiere decir que nadie tenga que atacar la prensa libre, es fundamental y básico en una democracia, ¿no? Otra cuestión de máxima actualidad es la crisis migratoria. ¿Cómo ve aquí la actuación del Gobierno? Bueno, es que no ha habido ninguna actuación. O sea, la situación en la que estamos ahora es la consecuencia de haber estado durante años sin ningún tipo de crisis, o sea, de política migratoria, ¿no? Es decir, ahora, cuando tenemos aquí el problema, cuando tenemos miles de niños en Canarias, cuando no paran de llegar cayucos, la única solución que da el Gobierno es repartir a esta gente por toda la península. Oiga, mire, es que eso no es una solución. La solución es ver cuál es el origen del problema y atajar el origen del problema. Estamos viendo cómo otros países europeos gobernados por gobernantes socialistas están tomando medidas que hemos propuesto desde el Partido Popular y que han causado que el gobierno nos llame fascistas y franquistas. Medidas como las que ha propuesto el canciller alemán, como ha propuesto el primer ministro británico, que son socialistas. Y allí nadie les está llamando racistas ni xenófobos, ¿no? Mientras que aquí el gobierno de España lo que quiere es no hacer nada y repartir el problema. Oiga, mire, qué inhumano es traer a una persona a la península, soltarla en el aeropuerto de Barajas, sin papeles, sin que pueda trabajar, sin lugar para vivir, etcétera, y soltarla en la península, abocándole a ser un irregular al que no va a poder contratar nadie. ¿Eso es humanidad? ¿Esto qué es lo que propone y qué hace el Gobierno de España? ¿Eso es humanidad? No, aquí hace falta una política seria, rigurosa, pactada con Europa. Si estamos en un momento de máxima afluencia de inmigrantes irregulares, lo que tenemos que hacer es convocar y pedir una alerta internacional y nacional de inmigración. Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda al Frontex. Yo sigo sin comprender cómo el Gobierno de España no ha pedido ayuda al Frontex. Y lo que hay que hacer es evitar estos flujos migratorios. En cualquier caso, lo que no ayuda, desde luego, es ir a países de África a decir que vamos a regularizar más gente, en plena ola migratoria. Eso sí que no ayuda, porque lo que está alentando es que todavía haya más inmigración irregular. Y por tanto, lo que le pedimos al Gobierno de España es que sea serio y riguroso. Y desde luego, dejar a Canarias como le está dejando a su suerte, como ha hecho el presidente del Gobierno con el presidente canario Clavijo. Claro, el presidente Feijóo se fue allí y se trajo un pacto de Estado con el presidente Clavijo. Sánchez se fue de vacaciones. Bueno, son dos modelos de hacer política. El señor Feijóo ha valorado positivamente las políticas de la señora Meloni para rebajar la inmigración irregular. ¿Qué diferencia hay entre la actuación del Gobierno de Italia y la que está teniendo el de España, el Gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, Italia se ha puesto de la mano también de la Unión Europea y ha decidido hacer una política seria y rigurosa en su territorio sobre inmigración. Y a la vista está que ha conseguido reducir drásticamente la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas, ¿no? Por contra, España, este verano estamos teniendo bueno, pues un pico de inmigración irregular pues muy alto, ¿no? Del más alto de los últimos años, ¿no? Y por tanto yo creo que Feijóo lo que está haciendo es liderar
lo que debería estar haciendo Pedro Sánchez y no está haciendo, ¿no? Y se ha ido a Grecia, se va a ir a Italia a ver a Meloni, gente que está haciendo cosas de la mano y con la mano de la Unión Europea y que está consiguiendo resultados. Y yo creo que eso es lo que debería estar haciendo Pedro Sánchez. Lo que pasa es que tenemos un presidente ausente y al presidente del Partido Popular le ha correspondido hacer algo que no se había hecho nunca, que es liderar lo que debería hacer el presidente del gobierno, ¿no? Hacer lo que no hace el presidente del gobierno, y eso es lo que está haciendo Feijóo, por responsabilidad con su país. Sí, el señor Feijóo ha planteado, le ha llamado una alianza europea contra la inmigración. Irregular, claro, porque yo creo que hay que distinguir inmigración regular de irregular. Teniendo las pirámides poblacionales que tenemos, es evidente que vamos a tener en los próximos años y vamos a necesitar inmigración regular. Y el Partido Popular siempre ha dicho, todo aquel que venga con ganas de trabajar, que venga a aportar, que venga a contribuir, es bienvenido, que venga a respetar nuestros valores, los valores constitucionales que nos hemos dado los españoles, que quiera formar parte de nuestra sociedad. Somos una sociedad abierta. España no es una sociedad racista. Y solo hay que verlo en comparación con otros países. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es la inmigración irregular. Porque claro, yo me hago una pregunta. La única medida que tiene en cuanto a la inmigración irregular el Partido Socialista y el Gobierno es, según va llegando la gente a Canarias o a otras islas, ir repartiéndolos por el territorio. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Claro, en África hay unos 1.400 millones de personas. ¿Hasta cuándo vamos a poder, hasta dónde llega España para poder recibir a todas estas personas? Es tan irresponsable con los propios inmigrantes, es tan irresponsable lo que hace Pedro Sánchez, que ahí está Feijóo dando seriedad y rigor a algo que debería estar haciendo el Gobierno de España y que no hace. El Gobierno de España ha perdido ya 35 votaciones en el Congreso. ¿Cree que va a perder muchas más en lo que resta de mandato? Vamos a ver, el Gobierno lleva desde el día de las elecciones vendiendo una mayoría progresista que no existe. Lo que ha habido es una compraventa por una investidura. Yo te doy una amnistía de tus delitos y a cambio tú me das una investidura. No hay más. Se ha demostrado, y demuestran cada miércoles y cada martes cuando se vota, que esa mayoría de progreso es una ficción, es mentira. Y el Gobierno está instalado en resistir. Resistir sin gobernar y sin legislar. Ya vamos para 2 años de legislatura y no tienen presupuestos generales ni tienen planteado probablemente sacar los nuevos, ¿no? Ya, de hecho, el Gobierno dice claramente que se puede gobernar sin presupuestos generales. Hombre, los presupuestos generales del Estado son la ley más importante del Estado, la más importante, porque es la que redistribuye el dinero y también a las comunidades autónomas, y la que establece los gastos, los costes, los ingresos y en qué puedes gastar, ¿no? Y por tanto decir que no pasa nada por gobernar sin presupuestos a mí me parece una irresponsabilidad mayúscula, algo que, por cierto, Sánchez está decidido a resistir, a bunkerizarse. Creo que además todos sus casos de corrupción le hacen querer atornillarse todavía más al sillón, porque entiende que puede usar a todas las instituciones del Estado para defenderse a él, a su mujer, a su hermano y a su gobierno, y por tanto van a resistir. Y además yo creo que son un gobierno que ya han demostrado que no tienen ningún tipo de escrúpulo, y por tanto no van a pensar en el interés de España ni en el interés que no sea el de Pedro Sánchez. Y la última, como diputada por León, el presidente Mañueco ha dicho, se ha comprometido a que Burgos y León tengan un grado de medicina cuanto antes. Ha dicho lo antes posible. Lo antes posible, mi pregunta ¿es el próximo año, el próximo curso? Bueno, no lo sé porque esto primero tiene que consensuarse con los rectores de las 4 universidades que hay en Castilla y León y por tanto lo que ha dicho el presidente Mañueco es que él se va a poner al frente de ese diálogo para que pudiera ser posible llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que con independencia de si es el año que viene o es el siguiente, lo importante es que está la esperanza de que pueda ser posible y que sea real, ¿no? Y yo creo que es una de las reivindicaciones que lleva teniendo la ciudad de León y la provincia de León durante muchos años, y que el presidente Mañueco decida ponerse al frente, porque es una decisión de los consejos de rectores de las universidades, pero que el presidente se ponga al frente, yo creo que es una noticia muy positiva que dice del compromiso que tiene el presidente Mañueco con León. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.